que creer. No, mira, Él es el Padre de Jesucristo, le dice el Trinitario, Sí. ¿verdad? Y Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo, que lo envió el Padre, que vino en nombre de Jesucristo. Ajá, correcto, perfecto. Pareciera que están entendiendo bien. Sí, en la Correcto, persona. pero al fin, ¿ves? Son tres personas, ¿ves? Dice. La tercera Pero al persona. final, ¿cómo es esto? Sí. Es el mismo. Y entonces, ¿qué doctrina diferente es la que tienen? Sí. ¿Cuál es la doctrina diferente que tienen acerca de Sabelio? Es la misma La doctrina, misma. El mismo perro con diferente collar. ¿verdad? Entonces, pero ¿qué debemos nosotros de saber, de entender firmemente en nuestros corazones? En nuestro corazón. Que San Juan 7:38 no lo dijo Anás ni Caifás. Escribiste esto ahí, por favor. No fue Anás ni Caifás, ni fue Gamaliel que dijo estas palabras, ni tampoco fue el apóstol Pablo que lo escribió. Esto es para cuando nos toque una lucha de esta. Sí, amén. Le decía yo al hermano Jorge entonces, nosotros tenemos que aprendernos bien el libro de San Juan. Es un libro muy precioso. El libro de San Juan es un libro que ahí están todas las riquezas de las palabras de Jesús. Todito. Amén. Juan. Entonces Jesús viene y pone el ancla. San Juan 7:38. Amén. Esto que yo digo, si quieren creer en mí, tienen que creerlo como yo lo digo Como dice y la como se Biblia. encuentra escrito. Ese es el mandamiento, la regla de oro para que nadie, Juan 7:38. absolutamente nadie nos mueva. Porque no es el primero que ha creído de esta forma y se ha cambiado su forma de creer. Amén. ¿Por qué? Porque no están fundamentados en la roca, ¿verdad? Jesús viene diciendo claramente que Él tiene un Padre y que tiene un Padre y que Él fue enviado y que Él fue enviado. Pero hay un problema. Mi Padre y yo, dice San Juan 14, uno somos. Sí. A ver, los que saben más de Biblia, ¿dónde está? 10:30. Léalo ahí. 10:30 es. 10:30, sí. Yo y mi padre uno somos. Yo y el Padre uno Yo y el somos. padre. Amén. 10:30. Aleluya. Claro, lo que pasa es que la gente lee sin el entendimiento ni le ponen cuidado a lo que dicen. Somos que Yo y el Padre uno uno somos. Es verdad. Ahí está el gran problema donde la gente hace un solo Dios. Sí. Es uno, ¿verdad? Pero también El entendemos, Padre. eso les pasa a El ellos. padre es el padre y el hijo es el hijo. Eso les pasa a ellos por no respetar la gramática. Así ¿Me es. entiendes? Dice la Lo que es escritura, hijo es hijo y lo que es padre es padre. yo y el Padre, no dice yo soy el mismo Padre. Yo y Y el Padre, y habla en ahí plural, estaba el padre ya. y habla en plural, uno somos, Ellos son uno en la doctrina. somos, Somos. dice. Ahí está el No padre. dice soy. Yo y Somos. el Padre soy uno. Uno soy. Desde ahí está claro, ¿eh? No dice nada. Somos. O sea, no dice lo que ellos quieren dar a Gloria a entender. Dios. Vuelve a meter la palabra. Por eso es que debemos de creer Como dice la Escritura. según lo que el Maestro nos ordena. Ahí está el gran horror que nosotros hemos tenido, o no nosotros, sino el mundo religioso, porque Dios nos ha sacado de la potestad de las tinieblas, ¿verdad? Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Entonces los judíos volvieron a tomar, dice, a tomar piedra para apedrearle. No podían entender. Porque, claro, ese era otro pleito que tenían los judíos con él. Lo que nosotros estamos tratando de arreglar el pleito que existe hoy en el mundo religioso. En aquellos días los judíos estaban peleando que él no era igual al Padre. Sí. De que él no había venido el Padre. Nosotros sabemos claramente quién sos vos. No te las andes tirando de arroz con pollo, por decir algo. No te las andes tirando de qué sé yo. Vos sos hijo de José y María. ¿Vos crees que no te conocemos, que sos hijo del carpintero? Peleaban eso los judíos. No sabían ellos. Eso es lo que ellos peleaban. Que no podían soportar que él dijera, del cielo he descendido. Ni quiera Dios. Esas palabras lo ponían a ellos, se tapaban los oídos y crujían los dientes de enojados. No podían entender. Eso es lo que ellos no el hijo de soportaban Dios. en aquel tiempo. Pero ahora el mundo religioso, que es Satanás mismo el que está metido en las personas, que es el mismo que tenían metido aquellos judíos porque no los dejaban ver la luz. ¿Quién es el que no los dejaba ver la luz? Satanás.
No los dejaba. Ahora lo mismo. 4:4. ¿Y la Esta- mamá de Jesús cómo se llama? 2 Corintios 4:4. 4:4. ¿Ah? El Dios de este ¿Cómo siglo. se llama la mamá de Sí, Jesús? correcto, les ha cegado el entendimiento. ¿Ah? ¿Cómo se Se llamaba? llamaba María. Amén. María la mamá. María, la madre de Jesús. ¿Ves? Está clarísimo. Esa es la madre terrenal. Allí lo que nos hace falta es que diga terrenal. Amén. Se le bloquea el teléfono. Dice. ¿Cuál? No se oye así hasta allá, amor. Quiero que miremos esto. Vamos a ir leyendo lo que los judíos miraban para ver lo que sucede ahora después. Lo que mire el hombre, hombre. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para Ahí estás apedrearle. viendo solamente el cuerpo del maestro. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Para que vayamos engrosando, porque es importante que esto nos quede en nuestros corazones. Estamos hablando de San Juan No 10:30, está diciendo de él. ¿verdad? Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. De mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Les preguntaba. Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Eso es lo que ellos no soportaban. Sí. Aleluya. No lo podían soportar. Entonces, cuando usted No le habla a entendían, un unitario de que el Padre es uno y de que el Hijo es otro, vos crees en dos dioses, uno chiquito y uno grande. Es que yo no he dicho eso. Sos vos el que lo estás diciendo. Es que tenemos que aprender a conversar con este demonio, porque el demonio se las tira de astuto y quiere ponerte en ridículo, no a uno, sino a la palabra. Y avergonzado. Porque cuando usted no ha dicho una palabra de la que ellos hablan, ellos te están acusando de algo que no has dicho, Amén. Amén. ¿verdad? Para Gloria a avergonzar. Entonces le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino porque por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois, ¿verdad? El 34. Amén. Y se llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Amén. Al que el Padre santificó y envió Amén. al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy, Amén. ¿verdad? Miremos qué cosa más bella como el Señor aquí aplica la palabra. ¿Para qué la aplica Él de esta forma? Para que nosotros también la apliquemos de la misma manera, Amén. Amén. ¿verdad? Mas si alguno no creyere, ¿cómo estamos? En el 36. Amén. Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Amén. Mas si las hago, aunque no me creáis, a mí, como hombre, pues, porque no quieren creer, aunque no me crean a mí, porque ¿de quién son las obras que él hacía? Del Padre. Del Padre. O sea que las obras no las hacía Jesús, sino que las hacía ¿quién? El Padre. El Padre, ¿verdad? El Padre es el que hacía las obras. Amén. Mas si la hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está, aquí está el dolor de cabeza, para que creáis Amén. que el Padre está en mí Amén. y yo en el Padre, ¿verdad? Esta palabra es la que los deja cruzados. Cuando dice, para que creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Hay dos formas de ver esto, ¿verdad? Como un ejemplo natural. Cuando nosotros tenemos a nuestros hijos y no están aquí en ese momento, ¿a dónde están nuestros hijos? En Managua. No. Por ejemplo, digamos como mis hijos, pues uno está en Murra, el otro está ahí en Managua. Sí. Pero son mis hijos. ¿A dónde están mis hijos realmente? Claro, andan adentro de nosotros. Amén. Como, porque ¿qué dice Romanos 1:20? Que las cosas invisibles de Él, su eterna poderidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Amén. No tenemos
excusa. Entonces, si nuestros hijos están en nuestras mentes y cuando nuestros hijos nos aman también, ¿a dónde estamos nosotros en nuestros hijos? En sus corazones. ¿Verdad? También estamos nosotros en los corazones de nuestros hijos. Amén. Porque siempre están pensando en su padre, en su madre, hablando en lo terrenal. Y en lo espiritual. Ahora, ¿cuánto más el padre que manda al hijo a una misión a la tierra? Una misión Exactamente, bastante porque pesada. también el apóstol difícil. Pablo cuando recalca en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo no lo veo más, Cristo vive en mí. O sea, que donde Pablo andaba, ¿quién? El Espíritu de Cristo. Igualmente, aquí reposaba el poder de Dios en Jesucristo, el poder de su Padre. ¿Ya? Correcto. Entonces ahí donde dice, yo y el Padre, Uno son. que el Padre está en mí y yo en el Padre. Amén. Para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces ahí estamos viendo nosotros de que el Padre estaba en él y él en el Padre. Pero no es que era literalmente, porque no, está bien que lo entendamos, es que estamos tratando de pulirnos Amén. En esa posición. para cuando nos caigan algunos ataques, porque van a venir. La agarra. Recordemos que esto viene evolucionando, no viene evolucionando. La mentira viene evolucionando, o sea, viene con más maña. Amén. Artimaña. Con más artimañas del error, viene caminando más fuerte, más fuerte. Por eso yo le digo a Jorge, vos que estás joven, busca cómo aprenderte, si es posible, todo el libro de San Juan. Y la ancla que vas a tirar, la tirás y la tirás en San Juan 7:38. El ancla tiene que estar puesta. Amén. En cada palabra que hablamos con ellos, que vos crees en Jesucristo, sí, yo creo en Él, que Él es el mismo Padre, perfecto, no hay ningún problema, que crea que es el mismo Padre o que crea lo que crea. Que crea que Jesucristo es el mismo Espíritu Santo, no hay problema, que lo crea. Vamos a tirar el ancla siempre. 7:38. San Juan amén. 7:38, ¿cómo es que dice el Padre que decís vos? ¿Cómo es que dice que tenemos que creer? Como dice. Como dice la Escritura, tenemos que tirarle el ancla cada rato. Amén. ¿Cómo es que dice el Padre? El Padre que decimos que es el mismo Jesucristo, ¿cómo es que dice? Que hay que creer como dice la Escritura. Amén. Entonces ahí vamos a venir. Gloria al Señor. Y también el otro versículo que es demasiadamente poderoso. Aquí mismo en el libro de San Juan, capítulo 16, ya lo sabemos también, ya lo sabemos, correcto. Pero es importante porque podemos tener un montón de armas. Pero si nosotros no sabemos de armas, de nada nos sirven. No podemos pegar, no tenemos pulso, no tenemos nada. Tal vez no podemos ni manipular el arma porque nunca la hemos usado. Así son mismos. Cualquiera que se esté viendo. Entonces, así nosotros podemos tener la palabra, Amén. que es la espada. Pero si no la sabemos usar, de nada nos sirve. Que sea nuevita la Biblia. Nos podemos saber los versículos, los textos bíblicos, pero no los sabemos usar La llenura. para detener las acechanzas del enemigo. Porque a eso ha venido el enemigo, a poner en ridículo al que lo puso en ridículo a él en la cruz del Calvario. ¿Vos crees que anda tranquilo? Ah, no, él salga como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Si ese es el punto, por eso es que él anda el animal buscando a ver a quién viene a torcerle el entendimiento. Amén. Y por algo Dios trajo esta enseñanza el día de hoy, porque es muy importante que nosotros la Amén. tengamos. Amén, hermano. La tarea que vamos a dejar es, centrémoslo en el libro de San Juan, ¿verdad? A estudiarlo, a repasarlo, no es que no lo sepamos, pero tratemos de que las cosas que vamos encontrando, ya saben ustedes que son armas en contra de la mentira, Amén. ¿verdad? Gloria a Entonces, dijimos, vamos a leer San Juan, ¿qué dijimos? 16:9, ¿verdad? 16:9, 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 9. De pecado por cuanto no creen en mí. Amén. ¿Quién fue el que dijo estas palabras? Cristo. Esa es la enseñanza. ¿Quién fue el que dijo estas palabras? Jesucristo. Amén. ¿Y qué es lo que dice Jesucristo? Que creamos en Él como dice la Escritura o como vos venís diciendo. Amén. Como dice el ¿Verdad? Ok, esa es la forma de aprender a usar el fusil. ¿Verdad? Algunos saben usar el fusil, pero la bayoneta no se la pueden poner a la fusil. No saben poner la bayoneta en el fusil. Entonces, Ahora son misiles. tenemos que aprender a usar las armas que Dios nos ha dado. De nada nos sirven que estén escritas aquí si no sabemos aplicarlas. Necesitamos aplicarlas. Porque ¿qué produce el conocimiento? Poder. Poder. Bomba. Si no tenemos conocimiento, no tenemos poder. Amén. Necesitamos tener el poder de Dios. ¿Y cuál es el poder de Dios? El Evangelio. De vuestra salvación. Amén. ¿Verdad? Porque ahora lo logramos entender con
el entendimiento. Amén. No es como antes que lo hablábamos sin el entendimiento. Amén. Entonces Gloria a dice Juan 16. el 16:9, de pecado por cuanto no creen en mí. Ahora vos decís que es el mismo, ajá, pero cuando nosotros no creemos, como dice el Señor Jesucristo, ¿cómo estoy? Estoy bajo pecado. Entonces, ¿cómo es que debo creer? Como El dice, arma tenemos que sacarla cada ratito, porque para eso fue dada el arma. amén. Cuando una persona está peleando con alguien, no guarda el arma y sigue peleando. Si está volando bala, es que está volando bala. Amén. Amén. No es que guarde el arma no. Entonces, ¿cuál es el arma que tenemos? San Juan 7:38, San Juan 16:9. Amén. Amén. Tenemos que ponérsela. ¿Cómo está la persona que no cree? Como dice Jesús, está bajo pecado. ¿Y qué estás diciendo vos? Está guardando la pistola. Vos decís que Jesucristo es el mismo Espíritu Santo, según 2 Corintios 3:17. ¿Verdad? Así decís vos que es el mismo. Pero Jesús dice que creamos en Él como dice la Escritura, no como vos decís. Amén. Amén. Porque dice que donde está el Espíritu del Señor, Juan Ahí hay libertad. 7:38. Hay libertad. entonces, porque el Señor es. El Espíritu. Pero ¿cuál Espíritu es el Señor? El de Gálatas 4:6. Amén. ¿Verdad? Por cuanto sois hijos, Dios ha enviado a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clamaba Padre. ¿Y cómo se llama el Espíritu de su Hijo? Se llama Pedro. El Espíritu de nosotros, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el Espíritu de la hermana Marixa? ¿Cómo se llama el Espíritu de ella? Hay que oír bien, hay que oír bien. No estamos hablando del Espíritu que está en ella, sino el Espíritu de ella, estamos diciendo. ¿Cómo se llama el Espíritu de ella? Marixa. Se llama Marixa Aria. Marixa Arias. El Espíritu de ella, como mujer de carne y hueso. De Quintanilla. Por eso es importante oír. Oír. ¿Cómo dice la Escritura? El Espíritu de su Hijo. Amén. Amén. Está hablando del Espíritu. Por de cuanto Dios. sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo, el cual clamaba Padre. ¿Cómo se llama el Espíritu de su Hijo? Nuestro Señor Jesucristo. Se llama el Espíritu de Cristo. ¿Verdad? Por eso es importante. Entonces, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, porque el Señor es el Espíritu. Está correcto, hombre. El Señor es el Espíritu, pero ¿cuál Espíritu del Señor? ¿Cuál es el Espíritu? ¿Qué es este? El Espíritu de San Juan 13, de San Juan 3:17, según de Corintios. Espíritu de libertad. No es el Espíritu Santo, conocido como el otro Consolador. Yo te estoy hablando de San Juan 14:16, no te estoy hablando del Espíritu de Cristo. Que él no sepa que existen otros espíritus, ese es problema de él. Pero la Escritura es clara, dice San Juan 14:16, y yo rogaré al Padre, y el Padre os dará otro consolador. Es el mismo. La palabra otro significa que es el mismo. No, es diferente. No es el mismo. Entonces, ¿cómo es que debemos de creer? Vamos Como con la dice pistola la otra vez. Escritura. ¿Cómo es que debemos de creer? Pues como dice la Escritura. Hasta cuando lo miras, está repitiendo el hombre ya, o la persona. Amén. Ese fundamento. Gloria a Dios. Tenemos que esa es la pistola que tenemos. Y si no creemos, como dice el Señor, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien con el Señor o estamos bajo pecado? ¿Qué es lo que dice la Escritura de San Juan 16:9? Estamos bajo pecado porque no creemos. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Y quién es el que escribió esto? ¿Quién es el que mandó a decir estas palabras? ¿Quién es el que está hablando? Así que ahí lo vamos a tener. ¿Para qué vamos a ir que Malaquías, que el otro, que toda la Biblia, vamos a andar corriendo en toda la Biblia? No, no sirve, porque cuando nosotros nos salimos de este fundamento, las personas agarran alas. Mira lo que está en Romanos 9:5, mira lo que está en 1 Juan 5:20. Claro que ellos lo hablan sin el entendimiento. Sí. Vamos a leer, porque de eso se trata la enseñanza. Para que el mundo unitario, ¿verdad? Que es la aberración más grande que ha sucedido ahorita en el mundo religioso. Es grande, porque el trinitario está igual que el unitario, pero todavía este es un poquito más fácil de rescatarlo. Porque él ya tiene algo en su corazón que dice, sí, son tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Lo único que él no entiende porque no ha habido quien se lo explique. Amén. Pero cuando haya alguien con poder de conocimiento y se lo explique, ve qué bonito. Yo antes decía que era el mismo, pero a la luz de las Escrituras veo que no es así. Juan 7:38. Pero al unitario no lo haces entender, porque él piensa que tiene lo último en revelación, ¿verdad? Pero al final la doctrina es la misma, ya vimos nosotros que es exactamente igualito, lo mismo hablan los dos.
porque lo hablan sin el entendimiento. Recordemos que ¿cómo están? De la misma manera. Están dormidos. Mientras no sean despertados, ellos no pueden entender esto. O sea, ni siquiera han recibido a Cristo, porque ¿qué dormido ha podido recibir a Cristo? A ver, ya estando bien dormido en la casa, acepta a Cristo, y está dormido, que va a aceptar nada. ¿Verdad? Bautizarte, y que se va a bautizar si está dormido. No puede. Entonces, bien, miramos nosotros qué importante, vamos a ver, vamos a terminar viendo, vamos a seguir viendo San Juan, capítulo 5, primera de Juan, y regresamos a San Juan. ¿Por qué vamos a ver primera de Juan? Bueno, tenemos que sacarle a esto el conocimiento que Dios quiere que demos a conocer y que quede impregnado en nuestros corazones. Y está en segunda Juan también. El sello. ¿Qué dice? Aquí. En segunda de Juan, en el versículo 9, ¿no? Aquí debería abajo. Sí. Dice, Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Punto y coma. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. El 10. Correcto. Si Oye, qué alguno importante viene, eso. Si alguno La viene doctrina a de vosotros, Cristo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa ni le diréis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa de su mala obra. Segunda de Juan 5:9. 5:9 o 1. No, segunda de Juan 1:9 al 10. 1:9 al 10. Segunda de Juan 1:9 al 10. Entonces dice primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20. Vamos a leerlo desde el 17. Primera de Juan 5:17 al 20. Amén, hermano. Toda injusticia es pecado. Amén. ¿Verdad? Cuando yo quiero decir que Jesús es el mismo Padre, cuando yo quiero decir que Jesús es el Espíritu Santo, conocido como el otro Consolador, es una injusticia. Entonces, ¿cómo estoy en ese momento? Toda injusticia es pecado. Estoy bajo pecado, porque no estoy aplicando la justicia de Dios. Dios mandó una justicia, que creamos como dice la Escritura. Esa es la justicia que Dios envió hasta el corazón del Señor Jesucristo. Recordemos que Él habla en San Juan 12:50. Las palabras que yo hablo, las hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. ¿Verdad? Y sé que su mandamiento es verdadero. Amén. Entonces vamos al 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Amén. Sabemos, por ejemplo, estamos viendo nosotros un pecado que no es de muerte, Amén. ¿verdad? ¿Por qué el pecado? ¿Por qué cuando nosotros decimos Jesucristo es el mismo Espíritu Santo? No es un pecado de muerte, Sí, es un error. un error. O sea, es un error donde yo ando metido, que puede ser quitado, puede ser limpiado por la luz, Amén. por el conocimiento, por la verdad, Amén. ¿verdad? Entonces ese pecado no es de muerte, es un pecado que puede el Señor limpiarlo con facilidad si es la voluntad de Él. Amén. Porque dice, hay pecados que no son de muerte. Cuando hablamos de la justicia de Dios y la aplicamos mal, andamos en pecado. Porque estamos aplicando mal a la justicia de Dios, que es la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, que es el que nos abre el entendimiento. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Amén. ¿Quiénes son los que no practican el pecado? Los que hemos nacido de nuevo. Los que han nacido de Dios. Y los que han nacido de Dios han sido engendrados por Él. Amén. Los que conocen la luz. ¿Verdad? Pero Él mandó, ¿qué? Una regla de oro. Amén. Mandó una regla de oro y dice, 1 Corintios 4:15, aunque tengáis 10,000 años en Cristo, Amén. no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del poder de Dios, que es por medio del Evangelio. Entonces, Amén. ¿cómo hemos sido engendrados? Por Dios. ¿Y Dios cómo engendra? ¿A través de qué? Del Evangelio, que es el poder de Dios. Amén. Y este poder de Dios es el que nos ha engendrado al conocimiento de la verdad. Entonces, leemos el versículo 18 nuevamente. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Amén.
Ya vimos el pecado que no es de muerte, ¿verdad? Amén. Cuando decimos que Jesucristo es el mismo Jehová, andamos en pecado, pero no es un pecado de muerte. Es que estoy metido en un error donde el mundo natural me ha enredado. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos va a librar, dice, de la muerte y del Amén. pecado. Y del pecado. Amén. Porque si nosotros permanecemos en ese pecado, ciertamente moriremos. Amén. Pero si Dios dice que Él nos va a librar de la muerte y del pecado, significa Amén. que nos va a sacar del error. Amén. Porque andamos perseverando, andamos queriendo hacer la voluntad de Dios. Y esto lo hablamos erradamente por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque no hemos nacido ni hemos sido engendrados Amén. aún por Dios, sino que hemos sido engendrados por un credo religioso, por la falsa doctrina que el mundo actual está viviendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía no han podido recibir la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca, ¿verdad? Porque entonces quiere decir que estos que andan con una doctrina o con una justicia mal formada, ¿verdad? Amén. Andan practicando la injusticia, no la justicia verdadera. Amén. ¿En qué están ellos? En la injusticia. Porque, y cuando están practicando la injusticia, ¿en qué están? En pecado. Están en pecado. ¿Y quién es el que los gobierna? Satanás. Vamos a leer 2 Corintios 4. Así es, hermano. Gloria a Dios. 4:4. No, Corintios, segunda. Sí, 2 Corintios, correcto. Sí, sí. Sí. 2 Corintios 4:4. En los cuales dice, a estos que andan sumergidos en el error, o sea, practicando y dando a conocer la injusticia, creyendo que predican la justicia de Dios, ¿por quién es que son guiados? Por la injusticia. Por el Dios de este siglo. Vamos a ver qué dice la Escritura en el libro de 2 Corintios 4:4. Claro, esto no significa que ellos están ya condenados, porque están practicando un pecado que no es de muerte. Aunque sí hay pecados que sí son de muerte, pero este no es un pecado de muerte. Sencillamente andan ¿a dónde? En la vanidad de su mente. En el error, En el error. sumergidos en la vanidad de su propia mente, según Efesios 4:17 y 18. Amén. Pero si nuestro evangelio, vamos a leerlo del versículo 3, pero si nuestro evangelio, 2 Corintios 4:3 y 4, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, Amén. entre los que se pierden, está encubierto. ¿Ve? Amén. Entre los que se desvían de la palabra de verdad, de la palabra de verdad, del evangelio de vuestra salvación, Está encubierto. este evangelio que Dios envió a través del apóstol Pablo para que fuésemos engendrados por el evangelio que le fue revelado al apóstol Pablo, ¿verdad? Entre los que se pierden, este evangelio está encubierto. Los hombres pueden ver las cosas que se ven, pero no las que no se ven. ¿Y el mundo religioso dónde tiene puesta su mirada? En las cosas que se ven. Por eso es que andan construyendo templos, se andan bautizando con agua, ¿verdad? Andan pidiendo el diezmo. ¿Por qué? Porque tienen la mira en las cosas de la tierra, Amén. no en las cosas que no se ven, sino en las cosas que se ven. Amén. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, Está encubierto. está encubierto. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿A qué es que no le creen? A Cristo. San Juan 5:38. San Juan 5:38.
Amén. ¿Por qué es que se pierden, por qué es que se pierden a la incredulidad? Porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Amén. Porque no tienen, dice el San Juan 5:38, porque no tienen la palabra morando en vosotros. Amén. Porque a quien Él envió, el Padre, a quien envió el Padre, ¿verdad? Amén. Vosotros no creéis. Las personas ciertamente dicen que ellos creen en Jesucristo, que es el enviado del Padre, pero después nos dicen que es el mismo. ¿Cómo es que yo creo en el enviado del Padre y después digo que este es el mismo Padre? Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo estamos ahí? Bajo pecado, Amén. no de muerte, No es muerte. Una ignorancia. sino bajo la ignorancia, bajo un error que el mundo religioso me había metido en mi mente, en mi corazón, pues diría el Señor en este caso, ¿verdad? Amén. Amén. Versículo 40, vamos a saltar el 39. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Por qué no quieren venir a Él para que tengan vida? ¿Por qué? Un ciego le- Porque solo pasan escudriñando las escrituras. Amén. Como que si en las escrituras las van a entender. ¿Cómo se encuentra el libro? Sellado. El libro está sellado. Amén. Según la escritura, dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Verdad? Entonces, dice que el libro está sellado. Y para que nosotros podamos creer, como dice la escritura, debemos de estar sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, o sea, sobre la misma enseñanza que los apóstoles y los profetas han tenido. Amén. Amén. Entonces dice el profeta Isaías en el Isaías 29, capítulo 29, versículo 10. Y toda palabra será como Como el libro sellado. las palabras del libro sellado. Amén. ¿Cómo está el libro? Sellado. Sellado. Entonces, ¿cómo es que yo estoy hablando de Jesucristo y después digo que es el mismo? ¿A dónde aprendí esto? En el mundo religioso a nivel mundial, que son las doctrinas baratas que han traído los falsos predicadores, entre comillas, que se han autonombrado predicadores, pero Dios no los ha nombrado, se han nombrado ellos mismos, o el mundo religioso o una misión, entre comillas, evangélica o cristiana. Entonces, ¿cómo están las gentes? Escudriñando las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Entonces, ¿qué es lo más importante? Tener el testimonio de ¿quién? De Jesucristo. Pero si yo tengo el testimonio de los hombres, hablo lo que los hombres hablan, no el testimonio de Jesucristo. ¿Y el testimonio de Jesucristo cómo es? ¿Es falso o es verdadero? Es verdadero. Amén. Mi testimonio, dice, es verdadero. San Juan 7:16. Amén. Vamos a ver, aquí estamos a media pulgada, hermano. Estamos en el 6, vamos al 7. Jesús les respondió y dijo, Amén. mi doctrina no es mía. Así anda el mundo religioso, con una doctrina que no es la de Jesucristo. Es la doctrina que inventó Sabelio, Constantino. Sabelio, Constantino, por orden del emperador. Sí, Constantino, Bueno. correcto. Sabelio, Atanasio, San Agustín. Atanasio Agustín. San Agustín y todo ese montón de brujos religiosos que salieron en la antigüedad. Bien, ¿qué doctrina es la que yo ando? La que inventaron los hombres. Amén. No la doctrina que el Señor mandó a decirnos. San Juan 7:16, volvemos a repetir. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía. Por eso es que los fariseos no hallaban cabida
cuando él hablaba acerca del Padre. Amén. Porque ¿cuáles palabras eran las que moraban en Jesús? Las palabras del Padre. Amén. No eran las palabras de Jesús. Así que tengamos cuidado y ojo, ¿cómo es que se encuentra escrito? Amén. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Cómo es que se presenta el maestro? Como un enviado. Amén. Pero yo digo que es el mismo. ¿Qué doctrina es la que yo ando anunciando? La doctrina de Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3 Amén. Ahí está y marcado. 4, ¿verdad? Porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de De quienes. los incrédulos. ¿Y qué es lo que no creen? Que Jesús, el Cristo, es el Hijo del Dios viviente. Amén. ¿Quién fue el que dijo esto? Pedro. Lo dice Pedro en el libro de Mateo, capítulo 16, 16. Mi doctrina, perdón. ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Unos dicen que eres Juan, otros dicen que eres uno de los profetas. Pero, y ustedes que andan conmigo, ¿quiénes dicen que soy? ¿Qué dicen ustedes que soy yo? Tú eres el ¿Qué contestó Pedro? Tú eres el Cristo, el Dios viviente. el Hijo del Dios viviente. Amén. ¿Qué estaba diciendo Jesucristo en ese momento? Que no se lo había revelado a Anás ni Caifás, No, carne ni ni se sangre. lo habían revelado los unitarios. No se lo revelaron los trinitarios tampoco, que son brujos. ¿Quién dice que se lo reveló? Mi Padre que está en los cielos es el que te ha dado a entender este conocimiento de que yo no soy simplemente aquel niño que salió del vientre de María, sino que soy el Hijo del Dios viviente. Soy hijo de un Dios que existe. Amén. Soy hijo de un Dios que vive por los siglos de los siglos. Soy hijo de aquel que existe por sí solo. Amén. No soy hijo de ningún hombre terrenal como el mundo religioso, que son hijos de la doctrina de los hombres. Pero ¿qué dice el Señor en San Juan 7:16? Que nosotros tenemos que tener esta misma doctrina. Amén. Mi doctrina, le dijo. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, Sino de aquel que me Sino de envió. aquel que me envió. Amén. sino de aquel que me envió. ¿Y qué dice San Juan 13:16? ¿Qué dice San Juan 13:16? Vamos a ponerlo aquí, por favor. Qué importante, hermano, qué importante. ¿Qué produce el conocimiento? Poder. Poder. Pero un hombre sin conocimiento, ¿qué tiene? Nada. Puras palabras huecas, Amén. que son las huecas sutilezas de las que habla el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8. San Juan 13:16. De cierto os digo, El siervo. el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Que Él es enviado o que vino por su propia cuenta. Es enviado. Dice que Él es el enviado de Anás y Caifás, el enviado de Constantino, el enviado de Sabelio. ¿De quién es enviado? Es enviado del gran Dios eterno, Amén. del ser autoexistente, del solo y soberano, porque no existe otro, solo existe un solo Dios. Primera de Corintios 8:6 dice la Escritura, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Quién es este? El Padre. ¿Y este Padre de quién es? Del chicharrón. Es Padre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Verdad?
Amén. Y si Él es el Padre del Señor Jesucristo, Jesucristo está hablando mentira, diciendo que Él es enviado por el Padre. ¿Qué está diciendo Jesús? Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Y quién es el que lo envió? El Padre. El Padre. San Juan 6:38 dice, del cielo he descendido, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Entonces estamos viendo claramente que Jesús fue enviado por alguien. ¿Y este alguien quién es? El Padre. El Padre. Gloria sea al Señor. Amén. Ya vimos que el enviado, dice, no es mayor que el que lo envió. ¿Y Jesús qué es? Enviado. ¿Qué doctrina es la que anda el mundo religioso entonces? Doctrina de demonio. Si yo digo que Jesucristo es el mismo Jehová o el mismo Dios eterno, si yo digo que Jesucristo es el mismo Espíritu Santo, conocido como el otro consolador de 2 de Corintios 3:17, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, porque el Señor es el Espíritu. Pero, ¿cómo se llama el Espíritu de José Luis? Ejemplo, ¿cómo se llama el Espíritu de José Luis? Oído, ¿cómo se llama el Espíritu de José Luis? Se llama José Luis, porque José Luis tiene su propio espíritu, según, igual que las bestias. Así también lo dice la Escritura en 1 Corintios 2:11, porque ¿quién conoció las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. ¿De quién es el espíritu que tiene el hombre? De él mismo. De él. Entonces, no es el espíritu que tiene el hombre, no es de Dios. El espíritu que tiene el hombre fue tomado del polvo de la tierra. Por eso es que así como mueren las bestias, así mueren los hombres. Así como las bestias respiran, también los hombres respiran. Por eso dice que tienen que, pasan por un mismo suceso. Eclesiastés capítulo 3, versículo 16 al 20. Para que lo leamos. Eclesiastés 3, 16 al 20. Para que lo leamos en casa. Continuamos leyendo en San Juan. Estábamos leyendo. Estamos en la primera carta de Juan, capítulo 5. Sí, vamos a regresar a la primera de Juan, pero quiero terminar aquí. San Juan 6, 7, 16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Cómo se iban a dar cuenta los judíos si él hablaba por su propia cuenta o si la doctrina era de Dios o si la doctrina era de Jesucristo? ¿Cómo se iban a dar cuenta ellos de que la doctrina no era de Jesucristo? Si se sometían al que el Padre había enviado. Porque él lo habla claro diciendo en el 7:16, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Pero cuando yo ando la doctrina de Sabelio diciendo que Jesucristo es el mismo Dios eterno, cuando ando la de Constantino diciendo que son tres personas distintas, un solo Dios verdadero, esa es la doctrina de Dios, la que Jesucristo vino a establecer a la tierra por orden de Dios el Padre. Esa es la doctrina humana, que es la doctrina de ¿quién? Diabólica. Es la doctrina que el Dios de este siglo, dice la Escritura en 2 de Corintios, vamos a terminar de leer 2 de Corintios, hermanos. Y Santiago 3:15 también.
Sí, amén. Amén, gloria a Dios, sí, buenísimo. Dice 2 Corintios, capítulo 4, Amén. versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. Cierto, amén. Los hombres andan preocupados, hermano, pero es que mira esto, el otro, si es que este evangelio ya hay, si no se lo predico a los hombres de carne y hueso, ¿cómo lo van a oír? Si este evangelio lo tengo que predicar a los hombres. Ese es el que le andaba predicando Sabelio y Constantino, que es el pleito en el mundo religioso a nivel mundial. Amén. Ese evangelio fue inventado por los hombres. El evangelio que nuestro gran Dios y Padre celestial, que también es Dios de nuestro Señor Jesucristo, Amén. no lo predican los hombres. Efesios capítulo 3, versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, Amén. A sus santos. apóstoles y profetas, por el Espíritu. Amén. No dice por Sabelio, no dice por Constantino, no dice por Anás, no dice por Caifás, no dice por Gamaliel, sino que nos fue revelado por el Espíritu. Pero ¿cuál Espíritu es el que nos revela este evangelio? Que se había mantenido oculto desde siglos y edades, según Colosenses 1:26. Amén. ¿Cuál Espíritu es el que nos revela este evangelio que se había mantenido oculto El que nos guía toda desde los verdad y toda tiempos justicia. eternos, según Romanos 16:25? ¿Cuál Espíritu es el que nos revela este evangelio? Dice la Escritura en el libro de San Juan 14:26, para estos brujos que dicen que Jesucristo es el mismo Espíritu Santo. Amén. San Juan 14:26. Consejo Mundial de Iglesia. ¿A dónde es que hay que darle la falsa doctrina? En la cabeza. Amén. En la cabeza. Amén. San Juan 14:16. Amén. San Juan 14:26. 14:26. San Juan 15:26. Amén. San Juan 16:13 al 15. 3. Dice la Escritura. No lo digo yo. Juan 14:26. ¿No? San Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre. ¿A quién le va a rogar? Al viento, porque no existe. Gloria a Dios. Y yo rogaré al viento. No dice. Y yo rogaré al Padre. Amén. ¿Estaba loco el pobre Jesucristo porque sabía que le iban a matar o estaba con miedo? San Juan 16:28. Amén. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. San Juan 16:28. Jesús está hablándole al Padre. Y yo rogaré al Padre Amén. y el Padre os dará Otro. otro. ¿Significa esta palabra otro que es el mismo? No. ¿Eso significa? Para estos expertos en gramática que se la comen. Se comen la gramática, parece que sabe a manzana o a uva. ¿Cómo es que debemos de creer Como dice la en Escritura. Jesucristo? Como dice San la Juan Escritura. 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y qué dice San Juan 16:9? ¿Qué dice? De pecado, por cuanto no creen en Anás y Caifás. No dice eso la Escritura. Y entonces, ¿por qué yo ando creyendo en Sabelio y en Constantino, con doctrinas baratas del mundo religioso, Consejo Mundial de Iglesia, Señor. donde tienen encerrado a las ovejas del Señor, estos grandes lobos disfrazados de oveja? Jeremías, ¿no? Sí. Llámese perros, como dice la Escritura en el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Amén. No me canso de escribiros las mismas cosas, Que vosotros las y sepáis. para vosotros es seguro. Guardaos de los perros,
guardaos de los malos obreros, De los mutiladores del cuerpo. guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu Amén. servimos a Dios. ¿A cuál Dios es que servimos? Aleluya. Al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Según la Escritura, el libro de Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito, bendito sea el viento, Anás, Caifás, Sabelio, Constantino y todo ese chorro de brujos religiosos de la historia católica. Consejo Mundial de Iglesia ahora. Los romanos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién es Dios? El Padre de nuestro Señor Jesucristo, De nuestro Señor. Amén. el cual el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿A dónde? En los lugares celestiales. Adentro de los lugares celestiales, en Cristo. ¿Cuándo sucedió esto? Según nos escogió en él. Según nos escogió en quién, en Anás y Caifás. Qué clase de brutalidad la que el mundo religioso anda acarreando en sus pobres mentes, buscando esclavos con la mentira para vivir de ellos. ¡Qué vergüenza! ¿Qué dice la Escritura? Efesios 3, Efesios 3. 4, 1:4 de Efesios. Según nos escogió en él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Amén. Amén. Regresamos a San Juan 14:16. Entonces, dice, Y yo rogaré al Padre, amén. y él os dará otro consolador. ¿Qué es lo que iba a dar el Padre? Otro consolador. Consolador. Otro consolador. ¿Y para qué nos iba a dar este otro consolador? Gloria a Dios. ¿Por pura fachentada del Padre o para qué nos iba a dar a este otro consolador si él es el mismo? ¿Para qué nos va a dar otro consolador si es el mismo? Si ya tenemos al Padre, ¿para qué nos va a dar otro? Gloria a Dios. ¿Para qué el Padre nos va a dar a otro Gloria a consolador? Para que esté con vosotros Dios. para siempre. El control verdadero. El consolador verdadero. ¿Por qué se llama verdadero? Dijimos allá en aquellas otras enseñanzas. Vamos a ver San Juan 14:26. Amén. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Amén. ¿En el nombre de quién viene este otro consolador? ¿En nombre de quién viene? En el nombre de nuestro Señor. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. No es que le cambiaron el nombre, para aquellos que les encanta la gramática, Amén. cambiarla. ¿Cómo es que debemos de creer? Como dice la Escritura. Como dice la Escritura, para que de nuestro interior Amén. corran ríos de agua viva. ¿Y qué no debemos de hacer? 1 Corintios 4:6. Amén. Pensar más de lo que No pensar más de lo que está escrito. No sea que os envanezcáis. unos contra otros. No sea que os envanezcáis como Anás y Caifás, Amén. que tenían miedo de quedarse sin creyentes. Por Amén. eso mandaron a crucificar al Señor de gloria. Amén. Lo mismo sufre el mundo religioso. No creen la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación.
porque les da miedo quedarse sin esclavos. Les da miedo tener que ir a trabajar y enfrentar la vida para ganarse su pan con el sudor de su frente. Amén. Gloria a Dios. Por eso los hombres andan inventando doctrinas baratas para recoger esclavos y vivir de ellos. Amén. La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, se debe de anunciar gratuitamente hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo será esto? Cuando Dios así lo permita. Amén. No es cuando José Luis quiera. Este no es un trabajo que José Luis inventó. Es un trabajo encomendado por el Padre. Amén. Y Él sabrá cómo y cuándo Amén. el mundo a nivel mundial van a conocer esta gran verdad. Amén. Amén. Decía entonces San Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, no dice el Espíritu Santo, a quien Constantino, a quien Sabelio enviará en mi nombre. No dice eso la Escritura. Gloria a Dios. Dice que el Padre nos va a enviar otro Consolador. ¿Quién es este? El Espíritu Santo. Amén. A quien el Padre ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. El Padre de Anajo, de Caifás, de Sabelio, de Constantino, no. El Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que ha prometido enviarnos al otro Consolador. ¿Quién es este? El Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad, a quien enviará el Padre en mi nombre. O sea que viene este otro Consolador, este Espíritu de verdad, este Espíritu Santo viene en nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir en mi nombre? ¿Qué significa esa palabra? Que viene en mi nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que viene bajo las órdenes del Señor Jesucristo. Ejemplo, el hermano Orlando lo vamos a enviar en mi nombre a donde el hermano Omar. Dígale al hermano Omar que va en mi nombre, ¿verdad? Y que le vamos a comprar toda su cosecha de pitaya. Gloria a Dios. Él va en mi nombre. Entonces, él habla por su propia cuenta, el hermano Orlando. No. Él está hablando lo que él está oyendo del hermano José Luis. Asimismo, el Espíritu Santo, conocido como el otro Consolador, dice la Escritura que él viene bajo las órdenes de Jesucristo. Amén. Viene en mi nombre. Él, el Espíritu Santo, conocido como el otro Consolador, que estará con nosotros para siempre, por quien el Señor Jesucristo rogó al Padre para que lo enviara. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? Dice que Él viene ¿a qué? ¿A qué viene este otro Consolador? Para estar con nosotros para siempre. ¿A qué viene? A recordarnos. Dice que Él viene en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿A qué viene? Viene a guiarnos, viene a recordarnos. Pero ¿qué es a qué nos viene a guiar? ¿Y qué es lo que nos viene a recordar? Amén. Dice que viene a guiar y que nos viene a recordar. ¿Qué es lo que nos viene a recordar? Todas las cosas que el Señor nos había dicho. ¿Y qué es lo que nos había dicho estando en los lugares celestiales en Cristo Jesús? Que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo
dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Amén. ¿A dónde? En los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Entonces, esto nos viene a recordar. ¿Pero por qué? Porque habíamos estado dormidos, según la orden del Dios eterno. Isaías 29:10. Dice que Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. ¿Sobre quiénes? Sobre Anás, sobre Caifás. No, se estaban gritando, crucifíquenle, crucifíquenle. Estaban despiertos los niños. Sabelio y Constantino, que son los brujos religiosos de la historia, ¿cómo estaban cuando inventaron esta gran mentira? De que Jesucristo es el mismo Espíritu Santo y que Jesucristo es el mismo Dios eterno. Y que los tres son uno. ¿Quién inventó eso? Estos brujos religiosos de la historia. Amén. ¿Para corromper qué? La verdad de Dios. ¿Qué es Dios? ¿Es mentira o es verdad? Es verdad. Dice que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Amén. Y esto dice que lo interpuso por medio de ¿qué? De juramento. Hebreos 6, 17 y 18. Hebreos 6, 17 y 18. Entonces, si es imposible que Dios mienta y las palabras de Dios son las que Jesucristo habla, ¿cómo es que Jesucristo viene hablando lo que Dios le dijo? Dios le dijo que Él era enviado y que Él no era mayor que el que lo envió y que Él es hijo del Dios viviente. ¿Cómo me sale ahora con el cuento diciendo que es el mismo? ¿De dónde aprendimos esa gran mentira? Del mundo religioso. ¿Por qué? Porque ando en pos de la voz de los hombres. Recordemos lo que dice Efesios 3:5, que esto era un misterio y que este misterio se había mantenido oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado. No, perdón, el 5. Misterio que en otras generaciones, Efesios 3:5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿Y quién era Constantino? Un hijo de hombre. ¿Y quién era Sabelio? Lo mismo. De este otro brujo llamado Sabelio. Era hijo de hombre. ¿Y quién era Anás? Otro hijo de hombre. Amén. ¿Y quién era Caifás? Otro hijo de hombre. No eran nacidos de Dios. Amén. Eran nacidos de fornicación. Amén. De fornicación espiritual. Para que los brujos religiosos no encuentren telarañas de cuál agarrarse. De fornicación espiritual. Amén. Torciendo la escritura de la verdad de Dios a la verdad de los hombres. Pero dice que este evangelio se había mantenido oculto desde siglos y edades y que ahora ha sido revelado a sus santos. Amén. ¿Quiénes son los santos de Dios? Seguramente era Anás y Caifás, que gritaba incitando al pueblo, crucifíquenle. Esos son los santos que el mundo religioso adora hasta el día de hoy. Esos son los santos que el mundo religioso anda metido en sus mentes. Anás, Caifás, Sabelio, Constantino y otros grandes personajes de la historia católica. Ese es el gran credo religioso que yo ando predicando y peleando y soy hasta capaz de matar por una gran mentira que me han puesto en mi corazón. Porque he sido engañado y ahora he salido a engañar a otros. Amén. San Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén.
Entonces, ¿quién es el que nos va a recordar lo que el Padre Eterno y el Señor Jesucristo nos habían dicho estando en los lugares celestiales en Cristo Jesús? El Consolador. El otro Consolador es el mismo, Señor Jesucristo. Dice que viene en nombre de Jesucristo. Vamos a leer San Juan 16 para que se nos vayan cayendo esas grandes escamas que tenemos. Parecen anteojos de cuero. San Juan 16, 13 al versículo 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿por qué habla la Escritura el Espíritu de verdad? Este Espíritu es Jesucristo, dice, porque el Espíritu de verdad es el único, el Señor Jesucristo. ¿Por qué la Escritura nos dice el Espíritu de verdad? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad. ¿Por qué dice el Espíritu de verdad? Porque este Espíritu es verdadero. ¿Cómo es este Espíritu? Conocido como el otro Consolador de San Juan 14, 16, de San Juan 14, 26. ¿Cómo es? Verdadero. Es verdadero. Porque ¿de dónde salió este otro Consolador? San Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, este otro Consolador, ¿de dónde salió? Salió del Padre. ¿Y quién es este Padre? ¿Anás o Caifás? Es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien proceden todas las cosas, como también Jesucristo procede del Padre. Dejemos ahí San Juan 16, 15, 26. Vamos a leer San Juan 7, 28 y 29. Vamos a ver de dónde procede este otro espíritu de carne y hueso, creado por el Eterno, conocido como el Señor Jesucristo. San Juan 7, 28 y 29. Amén. Gloria sea al Señor, hermanos. Vamos avanzando, vamos avanzando. Gloria a Dios. No nos pongamos tristes, Alabado sea el Señor. porque aquí los perros religiosos, los grandes engañadores, los grandes mutiladores del cuerpo, se van a dar cuenta que existe un Dios, el Padre, quien nos envió al otro Consolador hasta el tercer día de Dios, o sea, el tercer milenio. Dice la Escritura, San Juan 7, 28 y 29. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió, ya sabemos que el que lo envió no es mayor que el que le ha enviado, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. ¿Qué les estaba diciendo el Señor Jesucristo a Anás y Caifás y a todos los judíos que estaban ahí, israelitas? No lo conocía. Que al que él lo había enviado, el que a él lo había enviado, no lo conocían. Pero ellos insistían en decir que lo conocían. Amén. Pero el maestro le dice, ¿cómo le dice? A mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros No conocéis. no conocéis, Amén. a quien vosotros no conocéis. ¿Qué respondió el Señor? Pero yo le conozco. ¿Por qué? Porque de él procedo. Amén. Y él me envió. Amén. Amén. Gloria ¿O a esto Dios. es mentira? Amén. ¿O andamos bajo pecado, contándole fábulas
a los hermanos que estuvimos con Dios desde antes de la fundación del mundo para que sean despertados. Amén. ¿Qué estamos haciendo? Contando la verdad, contando un testimonio. Amén. Dice el Señor Jesucristo que Él le conoce porque de Él procede y que Él lo envió. Amén. Entonces, ¿cómo están los que están en San Juan 16:9? De pecado, por cuanto no creen en mí. Amén. ¿Quién es el que está diciendo estas palabras? Nuestro Señor Jesucristo. No es el hermano Mark que las mandó a escribir. Es el Dios eterno quien las mandó a escribir. Amén. Y las mandó a hablar, a darlas a conocer. ¿A través de quién? De nuestro Señor. Del Señor Jesucristo. Para que se cumpla lo que está escrito de Él. Regresamos a San Juan 15:26. ¿De dónde? ¿De dónde procede también este otro consolador? Vamos a ver por si alguno sabe leer. Por si alguno sabe leer. Pero de nada le sirve porque el libro está sellado. Amén. Él anda a la brujería religiosa de Anás y Caifás, de Sabelio y de Constantino. Porque no son nacidos de Dios. Amén. Como dice la escritura en Primera de Juan 5:4. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Dice de verdad porque es un espíritu existente, es un espíritu verdadero. O lo que procede del Padre es mentira, no existe. Es verdad. Lo que el Padre dice que procede de Él es mentira. Es verdad. Y si es verdad, es porque existe. Amén. Amén. Yo os enviaré del Padre el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. El Espíritu de verdad, el cual procede, del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. ¿De quién iba a dar testimonio el otro consolador? Iba a dar testimonio de la palabra. Iba a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Regresamos a San Juan 16:13 al 15. Vamos a ver si es cierto que este otro consolador da testimonio de Jesucristo. Amén. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, que es el otro consolador de San Juan 14:16, San Juan 14:26, San Juan 15:26, ya vimos de dónde procede, Amén. como también vimos de dónde procede el Señor Jesucristo. Para aquellos que están sordos, para aquellos que son olvidadizos, repetimos. Por eso el apóstol Pablo nos enseñó, no me canso de deciros las mismas cosas. Amén. Amén. Y para vosotros es seguro. No es que estoy loco para Dios, sino que estoy loco para los hombres. Pero soporten, me dice el apóstol, un poco de locura. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Nos guiará a dónde entonces? A Jesucristo. Porque ¿quién es la verdad? Cristo. El Señor Jesucristo. Porque este otro consolador, el Espíritu de verdad, o sea, este Espíritu que es existente, no hablará por su propia cuenta. Amén. Lo mismo que el Señor Jesucristo habló en San Juan 7:16. Dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Amén. 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 Dice que uno... Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Amén.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará hacia toda la verdad. Amén. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Por qué? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿De quién va a oír? ¿De quién va a oír? Del Señor Jesucristo. Porque este otro Consolador viene en nombre de ¿quién? De Jesucristo. En nombre del Señor Jesucristo. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿De quién va a oír? Del Señor Jesucristo. Y hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Él, el Espíritu de verdad, conocido como el otro Consolador, Él me glorificará. ¿Por qué? Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. ¿De quién iba a tomar el consejo? O sea, la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Y esta palabra del Señor Jesucristo la iba a contar ¿quién? El Espíritu Santo, conocido como el otro Consolador. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. ¿Por qué? Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿De quién va a tomar entonces el Espíritu Santo, conocido como el otro Consolador? Del de arriba. Del Señor Jesucristo. Amén. ¿Para qué? Para traernos Algo de la verdad, para recordarnos la verdad y para guiarnos hacia toda la verdad. Amén. Gloria sea al Señor. Regresamos al... Esa era una capsulita que se nos metió ahí algo larguita, pero vamos avanzando. Primera de Juan, capítulo 4, capítulo 5. Amén. Primera de Juan, capítulo 5. Que quiero que miremos acá, ¿verdad? Estábamos hablando de la injusticia. 5:17 al 20, estamos ahí. Primera de Juan 5:17 al 20. Toda injusticia es pecado. Amén. Pero hay pecado no de muerte. Ya vimos cuál es el pecado que no es de muerte. Andar hablando una falsa doctrina. Por supuesto que si persevero en este pecado, dice que el que persevera en su pecado, ¿qué es lo que pasa? Anda en malos caminos. Morirá, Amén. espiritualmente hablando. Amén. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, o sea, la mentira. Habla con verdad. Hablando de lo que estamos hablando, de la doctrina. Pues aquel que fue engendrado por Dios, le guarda. Pues aquel que fue engendrado por Dios, le guarda. Y el maligno no le toca. Dice el versículo 19. Primera de Juan 5:17 al 20. Sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Cómo está el mundo entero? ¿Y a dónde está el mundo religioso? El montón de sectas religiosas a nivel mundial. ¿A dónde están dando esas doctrinas? Bajo el maligno. En el mundo natural. Entonces, este mundo natural, ¿qué es? El mundo religioso. También, si está en esta tierra, también está bajo el maligno. ¿Y qué es lo que dice? Continúa diciendo la Escritura en el versículo 20. Para ver si yo soy guiado por el maligno o soy guiado por el Espíritu de Dios. Porque ¿cómo es que debemos de creer? Como dice la Escritura, San Juan 7:38. Primera de Corintios 4:6. No pensar más de lo que está escrito. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Gloria a Dios. ¿Quién fue el que vino a darnos entendimiento? El Hijo de Dios. El Hijo del Dios viviente. Pero sabemos que el Hijo de Dios, ¿quién es este Hijo de Dios? El Señor Jesucristo. ¿A qué vino? A darnos entendimiento. ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero. ¿Para conocer a quién? Al que es verdadero. Al que es verdadero. Y estamos en el verdadero
punto y coma. Está. Y estamos en el verdadero. ¿Qué es Jesucristo? ¿Es verdadero o es falso? No existe ni existió. Es verdadero. Por eso la Escritura dice, y estamos en el verdadero, Amén. en su Hijo Jesucristo. Amén. Estamos en el verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Punto. Y seguido. Gloria a Dios. Entonces, el Señor Jesucristo, ¿a qué vino? A salvar. Vino para darnos a conocer al que es verdadero. Vino para darnos a conocer al que es verdadero. ¿Y quién es el que lo envió? San Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, Amén. que te conozcan a ti, refiriéndose al verdadero, al que lo envió, al Señor Jesucristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Es el mismo? No es el mismo. Es el brujo de Sabelio que inventó que es el mismo. ¿Verdad? San Juan 17:3. Entonces dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿A quién es que nos venía a dar a conocer el Señor Jesucristo? Al verdadero. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es este verdadero Dios y la vida eterna? El eterno, El eterno Padre. el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién fue que vino a dar a conocer? A Él mismo. No, vino a dar a conocer a su Padre. Por eso, con razón, dice la Escritura en Efesios 3, en 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue el que vino a dar a conocer al Padre, al verdadero Dios y la vida eterna? ¿Quién fue el que fue enviado para darlo a conocer? Jesucristo. El Señor Jesucristo. Por eso dice 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. 2 puntos. Amén. Dios fue manifestado. ¿Qué significa la palabra manifestarse? Hacerse presente. Una palabra y una oración. Significa dar a conocer a alguien o algo. ¿Verdad? Eso significa manifestarse. No significa que Dios, el Eterno, se hizo de carne. Ni tampoco la gran fábula que dicen que cuando Jesús dijo al Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No es que el espíritu del Dios eterno, que supuestamente, entre comillas, el brujo de Sabelio y Constantino dijeron que se había metido a vivir en aquel cuerpo conocido como Jesucristo y que después salió cuando le dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, y al tercer día regresó este espíritu del Dios eterno a levantar a Jesucristo. ¿Qué clase de fábula? ¿Qué clase de ignorancia la que el mundo religioso aún tiene metida en sus corazones? ¿Por qué? Por no conocer qué significa la palabra manifestarse. Amén. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Imagínense ustedes que los apóstoles tenían el entendimiento cerrado. Ahora Sabelio, el brujo de Sabelio y el brujo de Constantino, junto con Anás y Caifás, piensan que ya tienen abierto el entendimiento y ahora tienen esta doctrina falsa. Esta doctrina donde el mundo religioso ha caído preso, ha caído como mosca, las pobres ovejas del rebaño, porque han venido a la matanza
de los grandes lobos disfrazados de oveja. Amén. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué está diciendo? Que Dios se dio a conocer a través de la carne del Señor Jesucristo. Y obviamente esta carne no fue tomada del vientre de María, sino que la trajo ¿de dónde? Del cielo. Desde los mismísimos cielos, con su carne, con su hueso, con su espíritu, porque Él es, el Señor Jesucristo es el primer espíritu de carne y hueso creado por el Eterno. Apocalipsis 3:14, Colosenses 1:15. A ver, hermana Johanna. Todos los que somos nacidos de Dios podemos entender esto. Según San Juan, primera de San Juan 5, 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Amén. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Gloria a ¿Quién Dios. es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Vamos a repetir esos versículos. Dice el versículo, primera de Juan capítulo 5, versículos 4 y 5. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. ¿De dónde era Sabelio, Constantino, Anás y Caifás? Del mundo religioso. Amén. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿A dónde tenemos puesta la fe? En el autor y consumador de ella. ¿Que es quién? El Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Y todo aquel que no cree, dice, como el Señor Jesucristo dijo, ¿cómo está? Está bajo pecado, según San Juan 16:9. Pecado por cuanto no creen en mí. De pecado por cuanto no creen en mí, San Juan 5:38. Dios, amén. Dice el versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree, sino el que cree Amén. que Jesús es el Hijo De Dios. de Dios. Amén. Dios fue manifestado en carne, Dios fue dado a conocer a través de Jesucristo, en la carne de Jesucristo, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La nube de ángeles. Amén. Gloria sea al Señor. Ahí le dejamos esa tareita a los brujos religiosos para que vayan avanzando en el conocimiento de la verdad, para que dejen de andar mutilando, para que dejen de aparecer en Filipenses 3:2 a los grandes mutiladores del cuerpo de Cristo. Quieren mutilar la verdad, mutilando hacia el rebaño, mutilando hacia los hijos de Dios, con falsas historietas, con falsos conocimientos aprendidos de los hombres. Amén, hermanos. Quisiéramos hablar un poco más de esto, pero vamos a hablar en el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 30. Amén. San Juan, capítulo 10, versículo 30. San Juan, capítulo 10, versículo 30. Sí, rápidamente solo lo vamos a leer. ¿Verdad? Aquí estamos ya finalizando, por la gracia de nuestro gran Dios. Amén. San Juan, capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Amén. Yo y el Padre. Amén. La escritura no necesita intérprete. La escritura se puede entender por sí sola para aquellos entendidos que hemos sido nacidos de Dios. Claro que los que han sido nacidos de la mentira tuercen las escrituras, porque ¿quién es el que los gobierna? El príncipe de este siglo, el Dios de este mundo, de 2 de Corintios 3, 3 y 4. Podemos leerlo ahí, hermano, aquellos que son entendidos de Dios. Yo y el Padre uno somos. ¿En qué son uno? En propósito. Yo y el Padre uno somos. Dice la escritura en plural. Yo y el Padre uno somos. Somos. No dice el Padre y yo soy el mismo. No dice eso la escritura. Ese es un invento católico religioso. Segunda de Juan 1:3. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre Y del Señor Jesucristo. Hijo del Padre, en verdad y en amor. San Juan, primera de Juan 1. 1:3. 1:3. Segunda de Juan 1:3. Segunda de Juan 1:3 para que lo leamos. Segunda de Juan. Ahí lo recalca. ¿Qué? Vamos a leer San Juan 17:3. Vamos a leer
Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 3. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 3. Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Hijo del Padre, en verdad y en amor. Amén. No dice que es el mismo. Búsquenme búsquenme ahí un versículo que diga que es el mismo. Ya leímos San Juan 10:30. El Padre y yo. Uno somos. El Padre y yo. No dice yo soy el Padre. No dice eso. El Padre y yo, uno somos. Amén. Somos. ¿Qué significa la palabra somos? Que es uno, que es el mismo. No significa eso. Somos. Somos. San Juan 17:5. San Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. ¿A quién le está hablando el Señor Jesucristo? ¿Al viento? ¿O estas palabras que él habla, las habla como a él le da la gana? Vamos a ver qué dice San Juan 12:48 al 50. ¿Cómo es que debemos de creer? Como dice la Escritura, ¿Qué no debemos de hacer? No pensar más de lo que está escrito. Cuando las personas no creen, como dice la Escritura, ¿cómo están? Bajo pecado. Porque la palabra, ¿quién es? Es Cristo. Como Cristo la habló, así mismo la debemos de creer. San Juan, capítulo 12, versículo 48 al 50. Ya que estamos finalizando, hermanos. El que me rechaza y no recibe mis palabras, sino que recibe las palabras de los hombres, tiene quien le juzgue. amén. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. No dice la palabra que habló Constantino ni Sabelio, ni la que habló Anás y Caifás. Las palabras que habló el Maestro, el Señor Jesucristo, el que no las recibe, tiene quien le juzgue. Gloria a Dios. La Amén. palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Y cuándo es el día postrero? Hoy. ¿Quién le asegura que va a estar vivo de aquí a 5 minutos? Nadie. ¿Cuándo es el día postrero? Hoy. Hoy. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Cómo hablaba las palabras del Señor Jesucristo? ¿Como le daba la gana? No. Como el Padre se lo había dicho. Amén. Con la verdad. Dice en el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 21 al 23. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, en plural. Para que también ellos, los apóstoles, sean uno en nosotros. No dice en mí, dice en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22. La gloria que me diste, aquella, le dice el Señor Jesucristo, aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, Amén. para que todos sean uno. Gloria a Dios. Y que tengan ¿qué? La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros. Así como nosotros. Les repito por si tienen tapiados los oídos por el diablo, para que esos tapones religiosos puedan salir de vuestros oídos. Amén. Amén. Para que yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros. Somos uno.
somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Yo en ellos. Miremos el orden escritural. ¿Cómo es que debemos de creer? Como dice la escritura, San Juan 7:38. ¿Qué no debemos de hacer? No pensar más de lo que está escrito. 1 Corintios 4:6. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23. Yo en ellos, el orden, y tú en mí, Padre. Gloria a Dios. Refiriéndose al Padre, ¿verdad? Amén. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos Unidad. en unidad. Amén. Para que sean perfectos En unidad. en unidad, para que el mundo conozca que tú, cuando dice la palabra tú, ¿a quién se refiere el Señor Jesucristo? Al Padre, al solo y soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. 1 Timoteo 6:14 y 16. Amén. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. El Padre Eterno amaba a los discípulos. ¿Por qué? Porque Él los había escogido desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. ¿Cuándo los había escogido? Desde antes de la fundación del mundo. Allá el profeta Isaías los profetizó a estos que había escogido Dios de antemano. Isaías 43:12. Como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes. Amén. Porque me has amado. ¿Quién está diciendo estas palabras? El Señor Jesucristo. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo existe el Señor Jesucristo? Desde antes. Desde antes de la fundación del mundo. Dice que su Padre lo había amado. Amén. Que la gracia de Amén. nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Amén. esté puesta en cada uno de vuestros corazones. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Una sombra. Allá.